Yo tuve un sueño, tuve una revelación donde yo escuchaba a alguien hablando en lengua, pero esa lengua me molestaba, yo no la recibía, yo entendía que no era de parte de Dios y yo veía que eran dos personas o dos personajes que estaban juntos hablando y mientras yo más quería escuchar, más se me abrían los ojos del entendimiento y más se me abrían los ojos y podía más visualizar. Y yo veía este espíritu, pude identificar que era un espíritu camuflajeado. Dios bendiga a su pueblo, Dios te bendiga en esta hora. Para mí es un placer conectar con ustedes, su hermana Teresa Polanco, desde aquí, Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma del pueblo, la plataforma de la familia, la plataforma de todos y de todas. Qué bueno que estás ahí, qué bueno que nos comenta, qué bueno que nos comparte, aleluya, los beneficios que recibes de nosotros. Para nosotros es un placer escuchar sus comentarios, saber los beneficios que reciben de los mensajes, aleluya, de cada contenido que presentamos para ustedes. Esto nos compromete, aleluya, y nos enseña a esforzarnos cada día más. Vamos a tratar un tema hoy muy importante. Vamos a tratar un tema, aleluya, en lo que nos vemos envueltos los hombres y mujeres de Dios que hemos decidido hacer la voluntad de Dios, que hemos decidido amar a Dios por sobre todas las cosas, que hemos decidido apartarnos y separarnos para Dios, para su uso exclusivo. Aleluya, quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Mateo, la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 4. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí, vinieron los ángeles y le sirvieron. ¿Por qué tomo esta referencia bíblica? ¿Por qué tomo esta palabra? Porque quiero que hablemos, quiero que compartamos en esta hora de aquellos espíritus que solamente se activan por las noches o por las madrugadas. Los hombres y las mujeres de Dios tenemos que enfrentar muchas situaciones para poder agradar a Dios, para poder serle fieles a Dios y permanecer en su voluntad, permanecer en su palabra. Aquí la palabra del Señor nos registra cuando Jesús fue bautizado. Cuando fue bautizado en las aguas, dice que oraron y una voz del cielo se escuchó decir, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pasado esto, vino una paloma, se posó sobre el Señor, lo que certificaba conforme a lo que se le había revelado a Juan el Bautista, que Jesucristo era el Señor, que ese era el que había de venir. Sucedido esto, dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo llevó al Señor en el desierto. El Espíritu Santo llevó al Señor en el desierto para ser tentado. Entonces, muchas veces usted y yo creemos que por cuanto estamos haciendo la voluntad de Dios, que por cuanto estamos haciendo lo que es bueno y agradable delante del Señor, por cuanto yo estoy consagrada, estoy buscando a Dios, estoy ayunando, estoy orando, me estoy apartando para el Señor, nada malo puede pasarme. O Satanás no puede venir a molestarme, o los demonios no pueden venir a hacerme nada, gloria al Señor. Pero aquí es el mismo Señor Jesucristo que dice la palabra del Señor que fue al desierto con la intención, o sea, fue al desierto para que fuera tentado. O sea, el Señor sabía que cuando Jesús estuviera en estos 40 días de ayuno, Satanás iba a venir a tratar de que este ayuno no fuera efectivo, de que este ayuno no fuera eficaz. Por eso cuando usted y yo decidimos apartarnos, separar tiempo para estar en oración delante del Señor o en ayuno, hay una persona que me escribe y me dice, pero amada pastora, ¿cómo es esto? Que yo estoy ayunando, yo estoy en propósito, yo estoy en oración
y es donde recibo los ataques más fuertes. Es donde el enemigo arremete con todo contra mí. Es que hay un adversario, Satanás es el adversario. Él se va a rebelar contra todo conocimiento de Dios. Él se va a rebelar contra todo lo que tú emprendas para agradar y para hacer la voluntad de Dios. Todas las cosas que a Jesús le tocó atravesar, todos los rechazos, menosprecios, todo lo que se decía, todo lo que se hablaba, gloria al Señor, dice que ni los hermanos de Jesús creían en él. Estas cosas él las tomaba como que tenían que suceder, como que estaban escritas y tenían que cumplirse. Entonces, amados hermanos, muchas veces el nivel o la importancia de lo que nos esté pasando va a depender del conocimiento que tengamos de Dios o de lo que hayamos aprendido de Dios conforme a su palabra. Por eso es que se nos manda siempre a escudriñar la palabra del Señor. Porque cuando escudriñamos la palabra del Señor, entonces conocemos a Dios, conocemos su carácter, conocemos su voluntad, conocemos quién es Él, para qué nos creó, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, gloria al Señor. Entonces, hermano, hay espíritus de las tinieblas que solamente se activan de noche, que solamente se activan de madrugada. Entonces, hay un factor que le toca a cada hombre y mujer de Dios enfrentar en esas noches oscuras, en esas noches de soledad, en esas noches donde queremos estar con Dios, buscar a Dios, orar a Dios. Y a usted le ha pasado, y yo sé que sí, que el día que usted más ora, que el día que usted ayuna con más fuerza, es el día que Satanás más lo ataca. Es el día que los demonios más lo atacan. Y yo le estoy hablando a personas, que me están viendo, que me están escuchando, que me van a ver después, aleluya, en esta transmisión, que todo está bien, todo camina bien, todo pasa bien durante el día. Pero hay personas que no quisieran ni siquiera que llegue la noche. Hay personas que ya no quieren ni siquiera acostarse, que ya no quieren conciliar sueño. Porque inmediatamente me duermo, ahí viene el espíritu a atacarme. Ahí viene la pesadilla, ahí viene el escalofrío, ahí viene el temblor, ahí viene la fiebre, ahí viene el ataque, gloria al Señor. Pero si yo le estoy sirviendo a Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué me pasa esto? Precisamente por eso. Precisamente porque tú te estás consagrando, precisamente porque te estás separando, precisamente porque estás buscando agradar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Esa es la respuesta. Es precisamente por eso, por lo que estás haciendo, que viene oposición de las tinieblas, que Satanás envía a sus emisarios, que Satanás envía a sus ministros a tratar de detenerte, a tratar de paralizarte, a tratar de impedir que avances, que crezcas, que sea el hombre y la mujer que Dios diseñó, que Dios dijo antes de la creación del mundo que tú eres. Entonces, hermanos, nos podemos encontrar con muchísimas situaciones donde hombres y mujeres de Dios tuvieron que enfrentar situaciones movidas por espíritus de las tinieblas. El Señor estaba en el desierto, nuestro Señor Jesucristo estaba en el desierto como hombre. Imagínese usted. Por eso nos preguntan muchos, las personas extranjeras que nos escriben, que no son de acá, de República Dominicana, ¿y cómo es eso del monte? ¿Cómo es que se ora en el monte? ¿Cómo es que ustedes se apartan para el monte? Esto que dice aquí la palabra del Señor, el Señor estaba en un desierto. O sea, el Señor no estaba bajo techo, no estaba en una casa. Él estaba en un lugar sin techo. Él estaba en un lugar al aire libre. Esto es buscar a Dios en el monte, esto es orarle a Dios en el monte. Estando el Señor allí, ya usted se puede imaginar, en un lugar desierto, ayunando por 40 días, ayunando por 40 noches. Dice, pasados los cuales se presentó ¿quién? ¿El ángel de Jehová? No, se presentó Satanás. Se presentó Satanás para tentarlo. Porque cuando usted decide ayunar por un tiempo prolongado
orar por tiempo prolongado, gloria al Señor. Usted se está pasando por encima a usted mismo. Usted está tratando de sujetar su carne, de sujetar sus deseos, de sujetar sus pasiones, de sujetar su viejo hombre, la vieja naturaleza. Aleluya. Entonces, por esto, amados hermanos, que cuando usted hace este tipo de cosas, lo que recibe es opresión, persecución, visitaciones satánicas, diabólicas, de brujos, de hechiceros, de satanistas, de espíritus, de demonios, porque el trabajo de ellos es impedirte o impedir que ese propósito sea fructífero, que ese sacrificio sea agradable, que ese holocausto sea quemado, sea consumido y que el olor llegue a la presencia del Señor. Satanás va a hacer todo lo que esté a su alcance para impedirlo. Satanás va a hacer todo lo que esté a su alcance para detenerlo, para frustrarlo, para dañarlo, para que tú lo dejes por la mitad, para que te vayas, para que no continúes. Entonces, ¿cuál es el primer espíritu que va a venir a atacarte en esas noches de oración, en esas noches de ayuno, en esas noches donde tú decidiste separar un tiempo para buscar la presencia de Dios, para venir a Bashena Namakuma Labasa? El Espíritu del Señor me acaba de arropar, Abansho Kenda, Rabakataraya. Cúbreme, guárdame y escóndeme, Dios del cielo. Entonces, amados hermanos, es el factor miedo. Inmediatamente, un hombre o una mujer de Dios se separan para Dios. Ayuno, oración, silicio. El primer ataque que va a recibir por las noches es de este espíritu de las tinieblas que va a venir a infundirte miedo. Hay gente que no pueden por nada del mundo apagar la luz. Porque si apaga la luz, sienten que alguien está parado detrás de ellos. Si apaga la luz, sienten pasos, escuchan que algo se movió en la cocina, escuchan que algo está pasando alrededor de ellos, porque hay un espíritu asignado, hay un espíritu con una asignación de causarte miedo, de causarte pánico, para que tú no completes ese propósito, para que tú no alcances esa meta, para que tú no avances al próximo nivel, para que tú no logres una unción mayor. Y este espíritu que viene a infundirte miedo, ataca principalmente por las noches, ataca principalmente por las madrugadas. Y muchas veces venimos a orar, pero ni siquiera podemos orar porque el miedo de sentir una presencia negativa, de sentir algo que se movió, de sentir algo que se cayó, de sentir algo que se me sentó en la cama, o que se me sentó en el lugar donde estoy orando, o que se me sentó en el lugar donde estoy haciendo el silicio, o que se me apareció un animal, y que de repente pasó un gato, que de repente me pasa una salamanca, gloria al Señor, o de repente viene un cempié. O sea, todas estas cosas están siendo producidas en las tinieblas para causarte miedo, para causarte pánico, para que tú te vayas, para que tú abortes, para que tú no completes ese tiempo que determinaste en tu corazón de ayunar, de hacer silicio, de orar. Entonces, ¿cómo enfrentar estos espíritus? ¿Cómo enfrentar estos ataques? ¿Cómo enfrentar estas situaciones? Fíjese que el mismo Satanás vino a tratar de que ese ayuno que Jesús estaba haciendo no fuera efectivo, de que fuera abortado. Y este Satanás es tan osado que se atrevió a tentar a Jesús con la palabra. Y el Señor le devuelve con la misma palabra. O sea, tu armadura principal para tú enfrentar a estos espíritus que vienen a atacarte de noche, que vienen a atacarte de madrugada, es la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Habla la palabra, contraataca la palabra, golpea con la palabra. La palabra es espíritu, la palabra es vida, la palabra es espada.
La palabra es como una espada con la que tú vas a golpear esos espíritus, con la que vas a golpear esos brujos, con la que vas a golpear esos satanistas, con la que vas a golpear esos demonios, con la que vas a golpear esas entidades de maldad que te están atacando, que te están persiguiendo, que te están visitando, que no te están dejando dormir, que no te están dejando descansar, que no te están dejando llevar a cabo ese silicio, llevar a cabo ese ayuno, llevar a cabo ese tiempo de oración que señalaste. Dice la palabra del Señor que por las noches el Señor se apartaba a orar. Toda la noche oraba, toda la noche. Y en el día manifestaba lo que oraba por las noches. Entonces, cuando el enemigo vea que tú estás tomando esta estrategia de lo que hacía Jesucristo para ser usado por Dios, para manifestar el reino, para establecer el reino de Dios, Satanás va a atacar. Hay ocasiones en las que él envía a sus emisarios, pero hay otras ocasiones en las que va a venir él. Porque ya sus emisarios han sido derrotados por la palabra que tú has hablado, por la palabra que tú has soltado en esos tiempos. Mire, yo he contado en otros de los videos cómo yo tuve que enfrentar toda una madrugada a un espíritu de enfermedad que atacó a mi esposo. Y recuerdo que eran las 11 de la noche. Y desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana del otro día, yo peleé con ese espíritu de enfermedad llamado trombosis o derrame cerebral. Y estos espíritus atacan de noche. Los espíritus de enfermedad atacan de noche. Los espíritus que producen accidentes atacan de noche. Los espíritus, gloria al Señor, que producen miedo atacan de noche. Todos estos espíritus se confabulan en las noches y en las madrugadas. El espíritu de la muerte ataca por las noches en gran fuerza, con gran fuerza. No es que solamente ataca de noche, pero sí la noche es un escenario perfecto para estos espíritus atacar, porque por el día es más fácil usted defenderse, por el día es más fácil usted buscar ayuda, pero por las noches, hermanos, donde estamos solos, donde somos vulnerables, donde no podemos ir a buscar ayuda, donde está el hermano, donde está la hermana, donde no podemos ir a buscar oración, donde no podemos ir donde el pastor, o donde no podemos ir donde está la cual persona que entendemos que en ese momento nos va a ayudar, entonces ellos atacan. Ellos golpean cuando entienden que estamos solos, que estamos vulnerables. Pero esto que el diablo usa como ataque, esto que el diablo usa como un escenario para golpearte, para atacarte, para detenerte, para impedirte, también los ejércitos de Dios se activan por las noches y por las madrugadas. También el ejército del Señor se activa a favor de ti, a favor de mí. Porque no solamente las tinieblas se van a activar en contra de ti. El ejército del cielo también se va a activar a favor de ti. También va a venir a tu ayuda. También va a venir a socorrerte, a rescatarte. Pero hay cosas que Dios la va a permitir que las pases sola. Hay cosas que Dios la va a permitir que la pases solo. Hay cosas que Dios va a permitir que te van a tocar a ti. Que te vas a ver tú solo en el escenario, que te vas a ver solo en el momento o sola en el momento. ¿Para qué? Para que tú acudas a Dios, para que tú tomes las armaduras de Dios, para que tú aprendas a usar la palabra del Señor, para que tú aprendas a usar las herramientas que Dios te está entregando, que Dios tiene para ti, porque hay herramientas, hay armaduras, hay palabras, que van a estar ahí dispuestas, que van a estar ahí disponibles para tú pelear ese momento, para tú pelear ese ataque, para tú pelear esa batalla, para tú vencer esa guerra que te está tocando tener por las noches, por las madrugadas. Y yo peleé con este espíritu de enfermedad toda una noche. Y hermana, ¿qué usted usó para pelear con este espíritu? ¿Qué usted usó para atacarlo? ¿Qué usted hizo? Yo usé la palabra del Señor. Yo declaré la palabra del Señor. Yo atacaba con la palabra del Señor. Aleluya. Y yo le declaraba la palabra.
Y le decía, yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Él es mi esposo. Yo tengo autoridad contra ti, porque él y yo somos una sola carne. Yo comencé a declarar la palabra y comencé a golpear este espíritu con la palabra. Y el objetivo era matarlo, el objetivo era llevárselo. Pero no se lo pudo llevar. ¿Por qué? Porque se levantó una mujer a declarar la palabra del Señor. Porque se levantó alguien que lo enfrentó con la palabra del Señor, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. Aleluya. Y toda la noche yo peleé con este espíritu y el espíritu de la muerte fue vencido. El espíritu de la muerte fue atado. El espíritu de la muerte tuvo que regresarse. Por donde mismo vino, tuvo que regresarse. ¿Y por qué te digo que tuvo que regresarse? Porque 2 noches después, estando yo todavía con mi esposo en la clínica, yo tuve un sueño, tuve una revelación donde yo escuchaba a alguien hablando en lengua, pero esa lengua me molestaba, yo no la recibía, yo entendía que no era de parte de Dios y yo veía que eran 2 personas o 2 personajes que estaban juntos hablando y mientras yo más quería escuchar, más se me abrían los ojos del entendimiento y más se me abrían los ojos y podía más visualizar. Y yo veía este espíritu. Pude identificar que era un espíritu camuflajeado, con una careta, con una vestidura negra. Y mientras más yo trataba de identificarlo, el Señor hacía que mis ojos se acercaran más y yo escuchar lo que estaban hablando, gloria al Señor. Y yo pude entender que ese espíritu era el ángel de la muerte y que con quien el ángel de la muerte estaba hablando era el espíritu de la enfermedad que había atacado a mi esposo esa madrugada. Cuando se da cuenta el espíritu que yo lo estoy mirando y que yo lo estoy escuchando, entonces levanta un dedo y señala, aunque yo no estaba físicamente, yo solo estaba mirando por el espíritu. Pero escucho, yo entendí que la amenaza fue para mí, que la palabra que declaró fue para mí. Yo lo entendí en el mismo momento, en el mismo sueño. Y dijo, a ti que dice que me conoces, no te apures, no te apures. Y el espíritu se fue. Entonces yo pude entender que ese fue el espíritu de la muerte que se fue. Por esa guerra espiritual que yo hice esa noche, él tuvo que irse. Pero dejó un asignado que fue el espíritu de la enfermedad, del ataque de trombosis que le había dado a mi esposo. Cuando se queda ese espíritu, veo que comienza a caminar encogido, así como caminan las personas después que le ha dado un derrame cerebral o una trombosis, y viene encorvado caminando así. Por eso entendí que esa enfermedad es un espíritu. Y se mete en una pared. Cuando se mete en una pared, yo misma me digo en la visión, tengo que tener cuidado. No me puedo descuidar porque este espíritu va a regresar. Este ataque, esta enfermedad va a regresar. Y yo estuve 9 días en la clínica con mi esposo, él estaba interno, en recuperación. Y 9 días yo estuve recibiendo ataques de espíritu por las noches. Ataques de espíritu, tratando de completar esa misión que se le asignó a la muerte, tratando de llevarse a mi esposo, tratando de arrebatarlo, gloria al Señor. Pero yo estuve todas esas noches, por 9 noches, peleando la vida de ese hombre, gloria al Señor. Y recuerdo que cuando al cabo de los 9 días le dan de alta a mi esposo, y al segundo día de estar en la casa, recibo esa inquietud. Entiendo que el Señor me alertó de tomarle la presión. Y todo el día era con esa inquietud de tomarle la presión. Porque así como se activa el mal, también se activa el reino de Dios. Y cuando le tomo la presión estaba disparada. Recuerdo que llegaron unos hermanos que iban a orar en mi casa. Oramos, atamos, reprendimos, deshicimos. Cada quien recibió una revelación del Señor y puso en práctica lo que recibió. Gloria al Señor. Cuando terminamos de orar, que nos despedimos, en la noche vuelvo y le tomo la presión sigue alta, me voy para el médico con mi esposo. Cuando regreso allá, lo ponen en emergencia, después de emergencia, de estar unas horas en emergencia, vuelven y lo internan. Cuando vuelven y lo internan, vuelve y me visita ese espíritu otra vez de la muerte, ese espíritu de enfermedad. Y yo vuelvo a enfrentar ese espíritu, vuelvo a pelear con él y vuelvo a arrebatarle a mi esposo, gloria al Señor, hasta que en la madrugada logró estabilizarse, comenzaron a bajar los niveles de presión, los niveles de glicemia. Y aunque estuvo interno 2 días más,
pero estable, gloria al Señor. Y hasta el día de hoy, ya va a cumplir casi 2 años, mi esposo está estable. Pero cada noche yo tuve que enfrentar esos espíritus que vienen a atacar por las noches, que vienen a atacar por las madrugadas. Ya estando en la casa, gloria al Señor, estando nosotros ya en la casa, tengo un sueño. Fíjese que le hablaba ahorita de que hay ocasiones donde Satanás va a mandar a sus emisarios, donde Satanás va a mandar a sus seguidores a atacar a los hijos de Dios, a atacar a los que se están consagrando, a los que están en propósito, a los que están apartando tiempo para el Señor, para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y esta noche tengo un sueño tan terrible. Y es que yo veo como que si a mi esposo le está dando el ataque otra vez, pero como que si me está dando a mí también. Y en medio de esa guerra, en medio de esa persecución espiritual, esa madrugada yo comienzo a gritar: no, mentira, es mentira tuyo, tú te vas, yo no te recibo, yo no te acepto, tú no tienes potestad sobre mí, tú no tienes autoridad sobre mí, tú no tienes poder sobre mí. Y recuerdo que en un momento esa fuerza contraria me agarra y me choca contra una puerta. Y yo veo una puerta vieja, cerrada, con cerraduras viejas, pero cerrada. Aunque es una puerta vieja, y cuando me contrae así, ya yo entiendo en el sueño que yo estoy peleando con Satanás, que yo estoy teniendo un enfrentamiento con Satanás, no con el espíritu de la muerte, no con el espíritu de la enfermedad, porque yo entendía que era Satanás, porque yo le dije: Satanás, que Jehová te reprenda. Mentira. Tú no vas a poder hacer lo que tú me estás haciendo ver o lo que tú me estás haciendo creer que va a pasar. Eso es mentira tuyo. Yo no lo acepto, yo no lo recibo. Aleluya. Y yo comenzaba a pelear contra este Satanás, que el Señor los reprenda. Y yo logré salir de ese sueño, de esa guerra, de esa batalla tan fuerte, esa madrugada. Y cuando me levanto, que yo vengo en oración delante del Señor a preguntarle por qué Él me pudo atacar, que si yo tenía alguna brecha, que si yo había cometido alguna falta, que Satanás me pudo golpear contra esa puerta, que por qué pudo poner sus manos sobre mí. Yo le estaba reclamando al Señor. Porque muchas veces, hermanos, cuando nos pasan este tipo de cosas, usted y yo tenemos que venir a la presencia del Señor a preguntarle por qué, a revisarnos, a ver qué hicimos, o qué hablamos, o a dónde fuimos, o qué practicamos, que le dio derecho a la tiniebla, que le dio derecho a Satanás o a sus emisarios para atacarnos. Porque si nosotros estamos bajo la cobertura, si nosotros estamos, aleluya, bajo el cerco de Dios, Satanás no puede atacar a un hombre o a una mujer de Dios. Bueno, pasó ese día, no recibo nada. Pasaron algunos días, no recibo nada, pero sigo inquieta preguntándole al Señor qué yo hice mal. Que este tipo, yo dije así, que este tipo vino y me golpeó contra esa puerta. O sea, yo entiendo que no te he fallado, Señor. Yo entiendo que no he pecado, que no te he fallado. ¿Por qué tuvo que ponerme la mano? Porque a mí lo que me molestaba era que me haya empujado tan fuerte, que me haya hecho golpear contra esa puerta. Pues un día yo no estaba pensando en lo que había acontecido, yo no estaba pensando en esto. Recuerdo que estaba yo en la cocina haciendo algo. Y así mismo recibo la revelación en mi interior, dentro de mí. Y comienzo a recibir esta revelación. Y yo me quedo así atenta, tranquila, para escuchar, porque no era al oído, era como dentro de mí. Entonces me decía: el proceso que tú estás pasando con tu esposo, este proceso que ha venido, Satanás lo está usando para golpearte. O sea, no fue que él te puso la mano encima, sino que en el sueño yo te estaba mostrando que este proceso, esta situación que tú estás atravesando con tu esposo, Satanás la va a usar para tratar de golpearte. Por eso la puerta era vieja, pero estaba cerrada. Pero era vieja. La puerta vieja representa tu vieja naturaleza, representa tu pasado, representa tu pasada manera de vivir. Entonces Él te está golpeando a través del proceso, a través de lo que tú estás pasando, para que la vieja naturaleza salga de nuevo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, yo le estoy hablando a alguien. Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué te quiero decir? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Entonces, esta situación
esta situación de enfermedad que vino contra mi esposo, Satanás la quería usar, porque usted sabe que después que yo había contado que yo estaba recién regresada de un viaje ministerial, donde el Señor se glorificó de una manera poderosísima. Entonces, después de estas victorias, después de todo esto, tú encontrarte con un contraataque como este, es como para que tú no entiendas o como para que tú te desenfoques. O sea, esta es la intención de Satanás. Por eso es que te digo que te va a pasar cuando tú estés más buscando, cuando tú estés más de lleno, cuando tú estés más abrazado. Entonces hay gente que creen que es lo contrario, que mientras más cerca tú estás de Dios, que mientras más tú tratas de hacer la voluntad de Dios, que mientras más limpio tú estás la voluntad de Dios, lo que tú vas a ver es ángeles que suben y ángeles que bajan. No, Satanás va a venir a tratar de impedir que tú sigas, que tú avances, que tú crezcas, que tú te multipliques, que te desarrolles. Entonces, en medio de estas situaciones que Él provoca, pero que Dios también permite, aleluya. Entonces, cuando yo recibí esta revelación, yo dije, wow, Dios mío, Padre, gracias, Señor, Señor amado, porque la situación se estaba volviendo tan difícil que yo no podía salir ni siquiera a la iglesia. Yo no podía salir ni siquiera los domingos a la iglesia, yo podía ir, amados hermanos. Yo estaba en una situación tan difícil, yo tenía que hacerle todo a mi esposo, todo, absolutamente todo. Entonces esto me arropó de tal manera que yo no podía ni salir a predicar, no podía congregarme, no podía hacer absolutamente nada. Entonces, hermanos, ¿qué usted haría en una situación como esta? ¿Qué yo haría en una situación como esta? Entonces Satanás viene a golpear para tratar de que te rindas ahí mismo, de que te devuelvas ahí mismo, o de que salga esa vieja naturaleza que ya tú con tanto trabajo has subyugado y has pisoteado y has sometido bajo la autoridad de Cristo Jesús. Cuando me fue revelado esto de parte del Señor, porque va a venir el golpe, pero también va a venir la salida, va a venir la prueba, va a venir el ataque, pero también va a venir la revelación de Dios, de hacerte saber cómo ir caminando a través de la prueba, cómo ir caminando a través del ataque, a través del proceso, a través de la situación. Entonces yo me dejé de Dios. O sea, me dejé, quiero decir, que me sometí. Yo dije, ok, esto viene de parte de Dios. Y si esto viene de parte de Dios, yo lo voy a pasar. Yo voy a seguir caminando. Yo no me voy a frustrar, ni me voy a preocupar por lo que no puedo hacer, o por donde no puedo ir, o por lo que no está pasando. Yo me voy a enfocar en que esto vino de parte de Dios, y el Dios que lo permitió, el Dios que me entró en este proceso, es el Dios que me va a sacar y es el Dios que me va a ayudar a salir. Entonces, amados hermanos, seguí ahí, sometida a la autoridad de Dios. Yo le decía al Señor, todo lo que venga de ti yo lo recibo. Yo me someto a todo lo que venga de ti, pero lo que no venga de Dios yo no lo acepto, yo no lo recibo. Yo no me doblego ni me someto a ninguna voluntad del diablo, pero a todo lo que venga de ti yo me sujeto, yo me someto y yo me vuelvo sumisa, porque yo quiero hacer tu voluntad. Y yo sé que esto vino por voluntad tuya, no porque yo haya hecho nada para que suceda o porque yo haya fallado para que sucediera. Bueno, pues sigo caminando, hermanos, sigo tratando a mi esposo, sigo cuidándolo, sigo supliendo, sigo haciendo todo lo que tengo que hacer, gloria al Señor. Cuando el Señor me revela esto, entonces aún más cambio mi actitud, cambio mi manera, cambio mi forma. O sea, si estoy mansa, me puse todavía más mansa. Si estoy haciendo, lo hice todavía con más amor. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Satanás quería que saliera esa vieja mujer, que no tenía que ver con nadie, que no le importaba a nadie, que no perdía su tiempo con nadie, que era ella y ella. ¿Entiendes? Entonces él quería sacar esto. ¿Y usted sabe cuál era el propósito? El Señor me dijo, Él quiere que salga la vieja naturaleza, que salga la vieja mujer para sacarte de mi cobertura. ¡Wow! Esto fue impresionante para mi vida. Yo dije, Señor, gracias, Padre amado, porque entonces esto me hizo bajarme aún más todavía. Esto me hizo someterme aún más todavía. Esto me hizo más vulnerable delante de Dios aún todavía, para no darle gusto a Satanás, porque si hay algo, amados hermanos, que yo me he propuesto en mi caminar con Dios, es hacer todo lo contrario de lo que el diablo quiere que yo haga.
cuando yo siento que me empuja algo, cuando viene un pensamiento, cuando viene una palabra, cuando me viene algo que yo sé que no es de Dios, yo he aprendido a tomarlo, decirlo, mentira. El día que yo menos siento deseo de orar es el día que yo más me preocupo por orar. El día que menos siento leer la palabra o hacer algo que yo entiendo que es de Dios, es el día que yo más pongo de mi parte para hacerlo. ¿Sabe para qué? Para bloquearle los planes al diablo, para deshacerle los planes al diablo. Porque en mí no manda Satanás, en mí manda Dios. Y yo un tiempo fui esclava de él, pero ya no más, ya no más. Por eso es que hay cosas, hermano, que tenemos que enfrentarlo nosotros. Por eso es que hay cosas que nos van a tocar a nosotros solos, sin ayuda de nadie, sin que venga nadie, sin que nadie te dé la mano, sin que nadie te llame por teléfono, sin que nadie te diga nada, porque es propósito de Dios. ¿Para qué? Para sacar el hombre de Dios, la mujer de Dios que hay en ti, para sacar esas herramientas, para sacar esos dones, para sacar todo lo que tiene Dios, todo lo que Dios te depositó adentro. Dios permite estas situaciones para sacar lo que tú eres, para sacar el hombre de Dios, para sacar la mujer de Dios, la guerrera, el guerrero, la intercesora, el intercesor, aleluya, que en esos momentos va a salir, porque para esos momentos Dios lo preparó, para esos momentos Dios lo diseñó, por eso Dios permite esos escenarios, por eso Dios permite esos momentos, por eso Dios permite que esos espíritus nos ataquen, aleluya, para que nosotros sepamos que el que está con nosotros es más fuerte y más poderoso, para que nosotros sepamos que si Dios permite que vengan es porque nosotros tenemos con qué vencerlo, es porque nosotros tenemos con qué derribarlo, es porque nosotros tenemos con qué contrarrestarlos, aleluya, y por eso puedo contarte estos testimonios y me gusta siempre, aleluya, acompañar cada mensaje de un testimonio, de una vivencia, de algo que he pasado, de algo que he atravesado. ¿Para qué? Para aumentar tu fe, para despertar tu espíritu, para que abra tus ojos espirituales y para que sepas que por más difícil que sea la situación, que por más adversa que se vea, que por más contraria que se vea, siempre habrá una salida que Dios te dé, siempre habrá una solución que Dios te dé, siempre hay algo que Dios te va a permitir hacer o que Dios te va a mostrar cómo hacer o qué decir para salir de tal o de cual situación. Gloria al Señor. Cuando yo pude vencer todo esto, cuando pude caminar por encima de esto, el proceso estaba, aún está todavía, pero yo seguí caminando por encima de él, yo seguí moviéndome por encima de él, yo volví a predicar por encima de él. Míreme aquí a donde estoy, aleluya. Esta puerta se abrió en medio de ese proceso, aleluya. Esta invitación se abrió en medio de ese proceso, aleluya. Y el proceso estaba, pero yo seguía viniendo aquí a predicar. El proceso estaba, pero ya yo me podía ir a congregar. El proceso estaba, pero ya mi esposo estaba yendo conmigo a la iglesia, gloria al Señor. El proceso estaba, pero ya yo estaba yendo a lugares a cumplir con invitaciones que se me hacían de predicación, aleluya. Y recuerdo que el Señor es tan maravilloso, tan misericordioso, tan bueno, que como él sabía que yo estaba en esa condición, pero que había decidido avanzar por encima de la condición en la que yo estaba, gloria al Señor. Recuerdo que tuve un sueño, tuve otro sueño, donde una persona me abordaba y me decía, mira, yo quiero que tú vayas a predicar a la iglesia donde yo me congrego. Y yo le iba a decir, pero que tú sabes que yo tengo una situación con mi esposo y yo no puedo. Y cuando yo iba a decirle esto, la persona no me dejó hablar y me dijo, yo no sé cómo lo vas a hacer, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero ya la invitación está. Ya la invitación está y tú tienes que ir a cumplir con la invitación. Y te vamos a invitar a un retiro, gloria al Señor. Entonces el Espíritu Santo me hizo saber en el mismo sueño que Él estaba preparando el escenario para que ya yo pudiera salir. Y como él sabía que yo estaba sola con mi esposo en la condición en la que él estaba, entonces él preparó un escenario donde todas las personas que me invitaban a predicar a retiros. Porque yo podía ya preparar todo lo que tenía que preparar, ya él podía por lo menos quedarse solo. O después que yo me iba, él se iba donde una hermana, se iba al barrio, porque ya estaba en una condición donde ya podía levantarse. Yo le dejaba todo listo, yo le dejaba todo arreglado, gloria al Señor. Entonces luego él ya podía manejar también, ya puede manejar, ya puede trasladarse solo a los lugares. Antes no podía, yo tenía que ir a todos los lugares. Entonces el Señor preparó un escenario, amados hermanos, donde ya yo preparaba todo, lo alistaba con todo y me podía ir. Pasaron meses, amados hermanos, donde
todas las invitaciones que recibía Teresa Polanco era a retiros. Mire qué maravilloso es el Señor. O sea, cuando usted decide agradar a Dios, cuando usted decide hacer la voluntad de Dios, aún por encima del problema, aún por encima del obstáculo, aún por encima de la dificultad, aún por encima del espíritu, del ataque, de lo que pase por la noche, de lo que pase por la madrugada, del miedo, de la amenaza de muerte, de la persecución, del accidente que haya pasado, de todo lo que Satanás haya querido usar para tratar de detenerte, para tratar de devolverte, para tratar de que aborte el plan de Dios contigo. Entonces, cuando usted y yo en el proceso aprendemos a usar las herramientas que tenemos, aprendemos a oír la voz de Dios, aprendemos a recibir las instrucciones de Dios, hermano. No hay diablo que nos detenga, no hay enfermedad que nos mate, no hay miedo que nos paralice, no hay nada ni nadie en esta tierra ni debajo de esta tierra que pueda impedir el propósito de Dios en nuestra vidas. Pero Dios necesita un hombre valiente, Dios necesita una mujer valiente, Dios necesita personas enfocadas, personas decididas, personas firmes, constantes, aleluya, que no lloren, que no se quejen, que no tiemblen ante el miedo, que no se detengan ante el miedo, que puedan infundirle las tinieblas en su avanzar, en su deseo de agradar a Dios y de hacer la voluntad de Dios, aleluya. En una ocasión, el Señor le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Y cuando le dice, pasemos al otro lado, por las noches, en la madrugada vino una gran tempestad y la barca se estaba hundiendo y la barca estaba siendo azotada y ellos tuvieron miedo y vinieron a despertar al maestro. Tú no tienes temor de que nos estamos hundiendo, de que estamos por morirnos. Y el Señor le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? O sea, hay momentos donde el Señor no quiere que lo llamemos, sino que actuemos. Donde el Señor no quiere que le pidamos auxilio, sino que usemos lo que tenemos para paralizar el mar, para paralizar la tormenta, para vencer el miedo, para deshacer el ataque. ¿Por qué? Porque al otro lado hay un demoniado gadareno que te está esperando para que tú lo libertes, para que tú ores por él. Del otro lado hay situaciones que solo se van a resolver cuando tú llegues. Del otro lado hay un escenario que te está esperando, que ya Dios te preparó, porque sabe que ya tienes la capacidad, porque ya sabe que tienes la autoridad, porque ya Dios sabe que tú estás apto, capacitado y entrenado para resolver el problema que hay que resolver del otro lado. Para levantar al caído que está del otro lado, para libertar al endemoniado que está del otro lado, para sanar al enfermo que está del otro lado. Entonces, hermanos amados, amados hermanos, discúlpeme, que me escuchan en esta hora, sí, van a venir ataques por la madrugada, van a venir espíritus por la noche, por la madrugada. Yo he sentido que se me han parado delante de la cama, yo he sentido que se han tratado de acostarme al lado mío, pero yo he usado la palabra. Usa la palabra, declara la palabra, gloria al Señor, que la palabra te dará la victoria en toda circunstancia. En todo momento, la palabra va a vencer cualquier ataque, va a vencer cualquier espíritu, sea espíritu de las tinieblas, sea espíritu inmundo, sea espíritu de inmundicia, sea espíritu humano, sea brujo, satanita, sea quien sea. La herramienta que te doy en esta hora para vencerlo es la palabra. Y cuanto más miedo tenga, inténtalo más rápido, aleluya. Cuanto más frustrado esté, ven más rápido delante de la presencia del Señor. Cuanto más te ataca el enemigo, con más fuerza, con más fe, con más pasión, con más anhelo, busca a Dios, que así como se activan las tinieblas, también se activará el reino de los cielos a tu favor. Cuando el Señor desató el ángel de la muerte para matar a los primogénitos de Egipto, gloria al Señor, había una marca entre los hijos de Dios y los que no eran hijos de Dios. Había una separación entre los que le servían a Dios y los que no le servían a Dios. Por eso el Señor le dijo, pongan la marca de la sangre en la puerta, pongan la marca de la sangre en la puerta, y donde está la marca de la sangre, la muerte pasará de largo. Si está siendo perseguido, si está siendo amenazado, si está siendo atemorizado, pon la marca de la sangre en la puerta de tu casa. Pon la marca de la sangre, Rabacata, Rabashama, pero solamente tienes que hablarlo. No tienes que buscar una sangre de animal. No tienes que buscar una sangre, Rabacata, Araya, que haya sido derramada. No, proclama la sangre de Cristo que todavía fluye. Prosa, Abasheta, Lebacama, Prosaca, Lebashuama, Rabacaya. Proclama que la sangre de Cristo está en tu habitación. A un cerco con la sangre de Cristo ahí donde tú estás, en la puerta, en la entrada, en la salida, en tu acostar, en tu levantar. Declara que la sangre de Cristo te cubre y ningún espíritu,
ningún demonio, ningún brujo, ningún satanita te podrá tocar mientras esté correcto delante del Señor. Siempre Dios te dará la salida, te dará la herramienta que es su palabra, la sangre de Cristo. Invoca a los ángeles de Dios para que vengan a cubrirte, a servirte, gloria al Señor, porque ellos son servidores que Dios va a mandar también. Cuando estemos en esta noche, en esas madrugadas, en apuro, en situaciones difíciles, esa es la herramienta para enfrentar esos espíritus que atacan de noche y que atacan de madrugada. La sangre de Cristo, la palabra del Señor, y pídele a Jehová que te rodee con sus ángeles. En paz me acostaré y asimismo me levantaré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Él guardará en perfecta paz aquel que cuyos pensamientos en él persevera, porque en él ha confiado. Si tú confía, Él va a hacer por ti. Mientras tú confíes, Él te sacará de toda situación y de toda circunstancia adversa que el enemigo haya traído para tratar de detenerte. Dios te bendiga. Dios te guarde. Espero que estas palabras te sirvan de herramienta para pelear esas batallas que se pelean por la madrugada y por la noche con esos espíritus que tratan de asustarnos, de atemorizarnos, pero que no tienen más poder que el que está con nosotros. El que está con nosotros es más fuerte y es más poderoso. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tu hermana Teresa Polanco, desde aquí, Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma de todos. Dale like, suscríbete, dale a la campanita. Vamos a ser partícipes de que este mensaje, de que esta palabra se expanda a muchas más personas. Vamos a compartir para que otros sepan cómo vencer los espíritus que atacan por las noches. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana Teresa Polanco.